Programación. Bien. Hola a todos, ¿cómo están? Estamos en un nuevo programa, en esta oportunidad con una querida invitada desde Colombia. Ella es Beatriz Echeverry. Bea, bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros. Karen, muchas gracias a ti por invitarme. Un placer estar aquí. Gracias, hermoso conocerte por las redes. Realmente esa es la magia del Internet, de poder unir fuerzas, conectar con la información para todas aquellas personas que nos pueden ver. Así es. Bien. Bea, cuéntanos un poquito sobre las terapias que realizas, cómo ha sido tu camino para que la gente pueda ir conociéndote, por favor. A ver, yo básicamente trabajo con bioneuroemoción. La bioneuroemoción es una metodología creada por Enric Corbera. Enric es catalán y hace más o menos unos 30 años empezó a trabajar con cosas para trabajar la sanación. Entonces, a través de un curso de milagros, él comienza a desarrollar lo que es la bioneuroemoción. Básicamente, eso es lo que les puedo contar sobre cómo nació la bioneuroemoción. Ahora, ¿cómo llegué yo allá? Hace como unos 30 años o más, no, 30 años, una amiga mía, Milena Estrada, que trabaja con Feng Shui, me dijo, hay un señor en España que se llama Enric Corbera y él está diciendo una cosa muy rara que a mí me resuena mucho. Y le dije yo, ¿qué está diciendo? Me dijo, no, él está hablando de una cosa que dice que es que a través no es a través del ADN que uno recibe la información, sino que es que desde muchas generaciones uno puede recibir la información y yo todavía no tengo muy claro eso, pero yo todo eso me lo voy a investigar. A mí me quedó el gusanito metido en la cabeza. Pasaron los años, hace más o menos unos 8 años, en redes me encontré a Enric Corbera y lo empecé a seguir. Cuando yo lo empecé a seguir, yo no entendía nada de lo que él decía. Absolutamente nada. Para mí era como si me estuviera hablando en chino. Yo decía, este señor, ¿cómo conecta esto con esto? Además, yo tengo un agravante y mi agravante es que yo soy bióloga. Mi profesión es bióloga. Entonces, desde la estructura mental de un biólogo, hay cosas que no son como muy comprensibles, porque no están, aparentemente no están asentadas sobre una base científica. Bueno, entonces empecé a seguir a Enric y yo decía, este señor cómo habla de enredado, las cosas tan enredadas que dice. Y un día dije, ellos están ofreciendo un posgrado, yo voy a hacer ese posgrado en bioneuroemoción a ver eso qué es. Y me metí, hice el posgrado, 10 meses de posgrado. Terminé más enredada porque había una cantidad de cosas que no me... A ver, ¿cómo te explico? Yo era incapaz de comprender. Terminología, por ejemplo, como la conciencia de unidad, cosas... Había muchas cosas que para mí era muy difícil comprender. Y si yo no las comprendía, no las podía aplicar. Entonces, yo de todas maneras, sin estar muy segura de lo que estaba haciendo, empecé a hacer sesiones de bioneuroemoción. Y un día me encontré con una historia que me partió la vida y dije, yo no hago más esto. Y me paré. Dije, no, yo no hago más esto. Pasaron 6 meses y a los 6 meses me encontré con que estaban ofreciendo el máster. Entonces yo dije, listo,
yo voy a hacer este máster a ver si ya, pues, puedo manejar situaciones de conflicto sin involucrarme directamente dentro del conflicto. Porque a mí lo que me partió fue que yo no fui capaz de separarme del conflicto que un cliente me estaba presentando y empecé a hacerle juicios a su conflicto. Entonces, yo no podía encontrar ninguna claridad en mí desde mi juicio. Bueno, entonces pasaron 6 meses, estaban ofreciendo la maestría y dije yo voy a hacer eso. Y empecé. Hice la maestría y a medida que empecé a trabajar en mí, porque durante la maestría el trabajo que se hace es en uno, para que uno pueda tener los argumentos para trabajar con los demás. Entonces empecé a comprender muchísimas cosas y empecé a sacar todos esos demonios que uno guarda, que realmente no son demonios, sino que es la sombra. Entonces, encontrarme con la sombra, con mi sombra, y enfrentarla, me aclaró una cantidad de cosas. Y de pronto hubo como una explosión de conocimiento real. Y yo decía, es que esto es esto. Es que lo que él habla y lo que él dice es esto. Claro, es que sí, la conciencia de unidad es que todos somos lo mismo. Y que el otro me presenta las situaciones que yo estoy viviendo. Entonces empecé a comprender una cantidad de cosas y la vida me cambió. No sé si eso es como suficiente información para saber cómo llegué aquí. Maravilloso, maravilloso. Realmente, Bea, es un tema de que creo que todas las personas que estamos en ese camino de sanación, del despertar, es como que todo se va alineando de una manera mágica. Es impresionante. Sí. Las cosas se van exactamente alineando de una manera mágica. De verdad que sí. Genial. Así es. Bea, para la gente que nos está mirando, por favor, ¿puedes explicar en las palabras más sencillas posibles lo que es la bioneuroemoción, por favor? Bueno, la bioneuroemoción es una metodología que te permite vivir mejor. ¿Cuál es? Bio, neuro, emoción. Biología, neurología y emoción. Entonces, ¿qué pasa con la bioneuroemoción? Nos enseña, o a través de la bioneuroemoción podemos comprender las conexiones que hay entre la biología, la neurología y la emoción. Entonces están implicados el cerebro, la biología, la parte biológica de nosotros, la genética y la epigenética. Y por último, la emoción, porque es que ya está demostrado que la emoción es, está demostrado que si gestionamos las emociones, porque las emociones no se manejan, se gestionan. Si gestionamos las emociones, nuestra aproximación a la vida es diferente. Entonces, cuando nosotros somos capaces de manejar nuestra emoción y de entenderla, nuestra vida se hace más simple. La otra cosa es que a través de la bioneuroemoción se puede llegar al punto como semilla de la emoción que le está causando a uno un conflicto. Entonces, en resumidas cuentas, ¿qué hace la bioneuroemoción? La bioneuroemoción a través de una conversación en la que el acompañante, porque somos acompañantes, ese es el título que obtenemos, acompañantes. Entonces, como acompañantes, le damos la mano a las personas que vienen a hablar con nosotros para apoyarlos y llevarlos por un camino que nosotros ya hemos recorrido y que ya sabemos cómo se ve y cómo se siente, para que ellos logren salir del conflicto.
Claro. De hecho, algo que se dice muy comúnmente es que no hay problema que tenga la persona que acuda a ti, que no hayas pasado tú y que no lo puedas guiar. Eso es 100% real. Exactamente. Vea, entonces pongamos con un ejemplo. De repente, no sé, digamos que yo he tenido una ruptura amorosa, acudo a ti y no encuentro la salida. ¿Cómo tú podrías acompañar justamente ese momento? Perfecto. Entonces, ¿qué hacemos? En un acompañamiento, en una sesión en bioneuroemoción, partimos de un motivo de consulta. ¿Cuál es tu motivo de consulta? Una ruptura sentimental. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es que vamos a empezar a mirar qué es lo que ha pasado en tu vida para que esta situación, que es una ruptura amorosa, te esté causando un conflicto que no te permita como encontrar una salida. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a estar conversando. Es una conversación dirigida. Yo soy quien te acompaña, entonces tú necesitas seguir la estructura de lo que hay que hacer. Una de las cosas que se dice en bioneuroemoción y se le dice al cliente es: no te voy a dejar hablar porque quiero saber la verdad. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que cuando nosotros estamos envueltos en un conflicto, nos contamos una historia y la mantenemos. Porque esa historia nos permite estar detrás de la pared y sentirnos seguros. Entonces, además, el ego, que juega también un papel muy importante aquí, el ego no quiere que la historia verdadera, la verdad detrás de la historia, aparezca. Entonces, el ego trata de mantener la historia y de mantener su verdad. Entonces, yo voy a diferentes momentos de tu vida y de esos diferentes momentos de tu vida saco un hilo conductor. Es un hilito del que yo puedo jalar. Y entonces, jalando ese hilo con una serie de preguntas que necesito que me respondas tal como yo te las estoy preguntando, no como tú quieras responder. Entonces, logro llegar hasta el conflicto. Claro, y esto puede ser, por ejemplo, desde la niñez, desde una herida tal vez que se pudo identificar. Exactamente, exactamente. Se encuentra básicamente en un acompañamiento bien hecho y que implica dos cosas. Implica que yo trabaje sin juicio frente a lo que tú me estás diciendo. Y segundo, que tú me digas la verdad. Porque hay mucha gente que se esconde y dice mentiras y mentiras y mentiras, porque encontrar la verdad a veces duele mucho. Entonces, quien esté dispuesto a tener un acompañamiento es una persona que debe estar dispuesta a encontrar la verdad detrás de la historia que se está contando. Los motivos de consulta son de relaciones interpersonales o de sintomatología. Otro tipo de consulta muy común es la relación con el dinero. Porque todas estas cosas obviamente tienen un punto de partida. Y el punto de partida es la visión que tus padres tenían o que tus abuelos o tus bisabuelos tenían frente a una situación. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? El inconsciente lo que hace es repetir historias con el ánimo de sanar lo que no ha sido sanado dentro del grupo familiar. Ya. Por ejemplo, bueno, esto que comentas también se lo puede ver con otros tipos de terapias, como el tema de constelaciones familiares o incluso, no sé, por ejemplo, la hipnosis, vidas pasadas. Pero algo que me llama la atención, que precisamente me fascina, de hecho, el hecho de que se vea más desde un sentido justamente biológico
y neurológico. Entonces, hace rato comentabas también el mismo hecho de la epigenética, ¿no? Que es una ciencia que se está manejando muchísimo, que Joe Dispenza es quien la ha sacado muy a flote. Entonces, cuando dices, por ejemplo, una patología que de repente la persona está sanando desde vidas pasadas o desde ancestros, qué sé yo, y llega a la consulta, de repente, por poner un nombre, ¿no? No sé, tengo glaucoma, digámoslo así, ¿no? Entonces, ahí al acompañarlo, tú puedes ir encontrando la raíz de, y además de ello, hay como una manera de una reprogramación, o es algo que cuando la persona ya lo visualiza, su mentalidad comienza a cambiar. Yo creo que lo que es fundamental en la bioneuroemoción es que lo que logramos encontrar es una nueva forma de mirar las cosas. Cambiamos la percepción. Entonces, por ejemplo, en bioneuroemoción, un síntoma lo que es un llamado de atención del cuerpo para que nosotros nos demos cuenta de algo que no hemos visto en nosotros mismos. Porque la tendencia siempre ha sido señalar a aquel, es que usted por culpa suya yo estoy aquí. Por culpa suya yo estoy viviendo esto. Por culpa suya. Entonces, cuando nosotros dejamos de señalar a los demás como culpables y asumimos la responsabilidad de nuestra vida y de las cosas que nos están sucediendo, y eso tiene que ver directamente con la conciencia de unidad. Entonces, cuando nosotros tomamos la nueva perspectiva, es que no es que aquel me hizo, es que yo le permití a aquel que hiciera esto conmigo. Es que yo no quiero ver lo que el otro, lo que yo permití que el otro me hiciera. Entonces estoy desarrollando un síntoma. Es el cuerpo gritando, no, 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 no más. No sé si eso queda claro. Sí, es como el famoso dicho que dice, lo que la boca calla, el cuerpo habla, ¿no? El cuerpo habla, el cuerpo lo grita. El cuerpo lo grita. Claro. Bueno, obviamente dentro de lo que es, por ejemplo, el tema de la sanación del niño interior, algo de lo mucho que yo comento justamente cuando doy los talleres y demás, es el dejar de victimizarse y tomar acción. Y creo que va muy de la mano con lo que nos acabas de decir, ¿cierto? Sí, porque es que hay una cosa que es importante comprender. Cuando tú te victimizas, te conviertes también en victimario, porque lo que estás haciendo es mantener una situación que no es buena para ti y que tampoco es buena. Bueno, en bioneuroemoción no se habla de bueno ni malo, porque las cosas no son ni buenas ni malas, las cosas son. Entonces, mantener una situación que para ti no es cómoda, y fuera de eso señalar a la otra persona como por culpa suya yo estoy así. Entonces, en ese momento dejamos de ser víctimas y nos convertimos en victimarios. Entonces, claro, eso también hay que cortarlo. Claro. Y cuando asumimos la responsabilidad de lo que nos sucede, ya no hay culpables. Y cambia todo completamente. Si no hay nadie a quien culpar, yo no puedo ser víctima de nada. Yo soy simplemente responsable de lo que está pasando. Y tomé la decisión de vivir lo que estoy viviendo. Entonces, asumo mi responsabilidad, miro y agradezco a quien me permitió comprender lo que me está pasando y sigo mi camino si quiero. Si no quiero, me puedo quedar ahí. Y ahí no hay nada que hacer. Por supuesto, es parte del proceso, ¿no? Exactamente. Ahí uno elige si quiere avanzar o si quiere quedarse, es parte del libre albedrío. Exactamente. Bien, Bea, en todo caso, cuando alguien acude a ti, llega por X o Z situación, motivo que esté pasando, en una sesión tú ya puedes permitir que la persona tenga cierta claridad
de lo que está viviendo con el objetivo y demás? Mira, yo no permito, yo simplemente apoyo. Acompañes. Acuérdate que yo soy un acompañante. ¿Y qué hacemos los acompañantes? Los acompañantes simplemente ofrecemos nuestra mano para que el otro camine del lado de nosotros para encontrar la claridad. Entonces, en un acompañamiento es muy probable no, es seguro que vamos a encontrar un punto que le permita al cliente entender qué es lo que le está pasando. Más que entender, comprender, porque es que entender es usar el cerebro, usar la mente. Comprender es llevar esto que me quedó aquí al corazón. Y cuando yo comprendo, cambia mi percepción. Entonces, mi objetivo es que cualquier persona que llegue a mí pidiéndome apoyo para aclarar cualquier conflicto, salga después de mi acompañamiento con una luz que le permita seguir caminando, que le permita sentirse mejor, que le permita cambiar su perspectiva frente a lo que estaba percibiendo, que deje el juicio y que por lo menos comprenda que no hay culpables, que es su responsabilidad como ser humano entender lo que está pasando. Súper claro, es que muchas veces la persona puede que llegue con un pensamiento recurrente de lo que está viviendo, de una idea, y claro, en ese pensamiento que está todo el tiempo girando en la cabeza es que no encuentra la claridad. Es como un loop, pum, 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 pum. Y esa es justamente la mentira en la que nos mantenemos. Y yo trato de explicarlo de una manera muy simple. Si yo me construyo un muro para poder estar aislado de la verdad, entonces si yo sigo hablando de la misma manera, me construyo un muro que va a ser mucho más alto. Entonces, ¿qué hago yo? Yo lo que hago es decirle, ese muro es una mentira. Vamos a buscar dónde está la verdad. Pero para buscar la verdad, usted se va a sentir incómodo. Mi función es incomodarlo, para que a través de su incomodidad podamos lograr encontrar la verdad. Y por eso es importante que realmente la persona que quiera hacer una sesión esté interesado en realmente resolver. Porque hay muchas personas que lo que hacen es, ay no, yo pago para que este me diga qué es lo que tengo que hacer. Yo no digo qué es lo que hay que hacer. Yo te muestro. A ver, en palabras más simples, vos estás viendo este lado de la mano, la palma, y yo te digo, no, es que tenés que mirar esto. Porque es que la mano no es solamente este lado, la mano también tiene esto. Entonces, cuando ya te das cuenta de que una mano tiene dos caras, ya has comprendido otra cosa. Y esa es básicamente mi intención, mostrarle a la persona que viene a pedirme apoyo, mira, esto es lo que vos ves, pero mira, no has mirado esto. Claro. Sí. Definitivamente creo que es importante el abrazar la sombra para encontrar la luz. Y como bien lo dices, es un todo, no se puede ver por un lado. Exactamente. Y ahora que hablas de la sombra, hay una cosa que es muy importante. Cuando la gente empieza a hablar, entonces empieza a hacer proyecciones. Cuando hacemos un juicio, estamos hablando de nosotros mismos. Entonces, a través de esos juicios, yo empiezo a jalar, porque esos juicios me están diciendo que hay cosas que vos tenés y no has desarrollado, y por eso estás haciendo el juicio. Que hay cosas que te molestan porque vos no sos capaz de hacerlas, y los otros sí. Y vos las querés hacer. Entonces, ahí en esos pedacitos está la sombra.
Y eso es lo que tenemos que sacar a la luz. Esa sombra, sacar a la luz esa sombra, esos pedacitos de nosotros que desde muy pequeños empezamos a dejar de lado porque la gente, el papá o la mamá dice, no, es que una niña buena no hace eso. No, es que así no se comportan los niños. No, 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 es que eso no está bien. Entonces uno empieza a dejar pedacitos de uno, los va guardando entre un costal, en un saco. Y de pronto, en cualquier momento, todas esas cosas que estaban guardadas explotan, salen, ¡pum!, como un síntoma en una relación de pareja, en una relación con un amigo o con una amiga, en una compañera de trabajo, en tu jefe, en todas las personas en las que puedes proyectar todo eso que has estado escondiendo. Entonces, a través de una sesión de bioneuroemoción, todo eso sale a la luz. Y cuando cogemos la sombra y la enfrentamos, la miramos a los ojos y uno dice, yo digo, es que esto también soy yo soy esto. Y uno lo acepta y lo acoge, el cambio en la vida comienza. Por ejemplo, a mí me daba mucho miedo hablar en público y hacer estas cosas. Yo me moría del susto y me parecía hermosísimo ver la gente haciendo estas cosas. Y un día dije, si a mí me parece que ellos lo hacen muy bien, yo también lo puedo hacer. Y ahora no me interesa si lo hago bien o mal, simplemente lo hago. Claro, es que es así, de verdad. Definitivamente creo que, como bien lo dices, todas las personas que tenemos a nuestro alrededor son espejos y claro, hay que animarse a accionar, porque si uno se va a quedar en el miedo, nunca va a crecer en realidad, ¿no? Si uno se va a quedar en la crítica, en la victimización, en fijarse en el otro, no avanzas, no cambias, no accionas, no creces. Y es que hay dos cosas. A ver, el miedo es maravilloso porque el miedo nos muestra la dirección en la que tenemos que ir. Si a mí me da miedo hacer algo, lo que tengo que hacer es hacerlo. Voy y lo hago. Porque a través de ese miedo y ese terror, dice Bert Hellinger, que los tesoros más profundos están en el fondo de la cueva guardados por un dragón espantoso. Entonces, ¿qué hay que ir? Hay que ir a hablar con el dragón y decirle, señor dragón, aquí estoy. Aquí estoy, yo ya a usted no le tengo miedo. Y eso es lo más miedoso que puede hacer uno en la vida. Enfrentar el miedo. Ah, no, es que yo no voy a hablar con ella porque ella me dice cosas muy malucas. Hombre, anda y habla con ella. Y oí las cosas malucas que te dice. Y aprende de las cosas malucas que te está diciendo. Y párate y pone límites. Ese es tu aprendizaje, por eso te da miedo. Para poner un ejemplo sencillo. 100%, 100%. Yo creo que algo que es importante es eso, el ser consciente de que muchas veces el miedo, en realidad sí, a ver, hablando desde un sentido más biológico, que sé que tú eres la que más sabe de eso, el miedo en realidad es el mayor impulso que tiene el ser humano para accionar, que es parte de nuestra anatomía, de nuestra naturaleza, pero creo que ya desde un sentido emocional es algo que definitivamente paraliza a muchísimas personas. Entonces, yo creo que aquí hay un secreto y es sentir el miedo. Si el miedo te paraliza, siéntate y siéntelo. Y busca en qué parte del cuerpo está, porque todos los miedos que paralizan no nacen en el mismo punto, porque dependen de la emoción de la que ese miedo viene. Entonces, lo primero que hay que hacer es sentirlo. Cuando ya sentís el miedo y agotás la emoción, entonces ya no te vas a paralizar, ya no vas a estar paralizado. Ya vas a poder accionar. Pero el secreto es eso, sentirlo, no esconderte del miedo. Al miedo no hay que tenerle miedo. Y eso es un trabajo que hay que hacer. Porque yo muchas veces en mi vida he estado paralizada por el miedo. Muchas veces.
pero me he permitido sentir el miedo, llorar, correr, hacer lo que tenga que hacer, gritar. Y después de eso, la parálisis desaparece. Claro, es como lo que decías, ¿no? De enfrentar al dragón. Exactamente. Creo que uno de los temas más comunes cuando uno está hablando justamente de todo este proceso de sanación, de despertar, de crecimiento, es que a nuestro alrededor hay muchas personas que nos dicen, quiero sanar, pero tengo miedo. ¿Qué les dirías? Yo les diría que al miedo no hay que tenerle miedo. Y además de eso les digo, tú no le tienes miedo a sanar, tú le tienes miedo al dolor que te va a producir, encontrar la verdad detrás de la historia que te has contado para mantener la situación en la que estás. Doloroso es y muy doloroso. Pero la única forma de sanar es enfrentar el dragón. Entonces, realmente no es el miedo a lo que sucede, es el miedo a lo que va a doler. Porque duele y mucho. Y se los digo desde mi experiencia personal. Las cosas que yo he sanado, las he sanado a través de frentear situaciones que han sido muy dolorosas para mí. Pero una vez uno pasa, ese dolor y se llora, se siente, sobre todo, permitirse sentir la emoción, que es lo que nos congela, no permitirnos sentir la emoción, no dejar que la emoción se desvanezca en nosotros, sino que, ay, es que esto duele mucho. Entonces, no soy capaz, yo no quiero mirar eso más. Hay que quedarse. Hay que tener la valentía de quedarse y agotar la emoción y seguir. Porque después de que esa emoción se agota, ese dolor que habíamos sentido desaparece. Y puede que no desaparezca, pero ya lo podemos mirar de otra manera, de una manera diferente. Así es, claro. Es como que al final del día, ¿cómo podrías sanar algo que desconoces que está dentro de ti? Exactamente. Y que no te permite sentir, por Dios. Si no te permite sentirlo, nunca vas a ser capaz de realmente comprender qué es lo que pasa. Así es, así es. Yo me acuerdo hace muchos años atrás, cuando estaba con un novio, yo no quería enfrentar el dolor de haber terminado esa relación y estuve como, no sé, unos 4 días en esa negación total. Llegó un punto en el que decía, es que no puedo más. O sea, aunque no quiera sentir, tengo que sentirlo porque no hay otra manera en la que sane esto. No. Y cuando solté y me puse a llorar, fue tal alivio, porque ahí sí comencé a sanar. Claro, es que a eso me refiero yo cuando digo agotar la emoción. Permítete sentirla. Permítete sentirla. Eso es lo único que te va a aliviar. Estamos acostumbrados porque nos enseñaron desde siempre, que es que las cosas se alivian con una pastillita. Y las cosas se alivian con elementos externos. Nunca nos enseñaron que para realmente encontrar alivio hay que mirarnos por dentro y dejar salir. Es como cuando una herida se infecta. Entonces la herida tiene su costrica y alrededor se empieza a poner amarilla. ¿Qué hay que hacer? Hay que quitar la costra, abrir, drenar, dejar salir hasta que quede completamente limpio. Después se desinfecta. Y ya la herida sana como tiene que sanar. Es exactamente lo mismo lo que tenemos que hacer con lo que llevamos por dentro. Totalmente, claro. Definitivamente hay que saber lidiar con eso, soltar toda esa emoción. Ya hay muchas técnicas, ¿cierto? Vea, no sé, desde un Ho'oponopono que uno lo encuentra en YouTube
pasando por terapias mucho más, por decirlo así, personalizadas, con terapeutas específicos, especiales, que nos guían justamente para poder encontrar esas respuestas, como es tu caso, en mi caso con la hipnosis, en otras terapias. Obviamente la psicología, eso definitivamente nunca hay que dejarlo a un lado, ¿no? Jamás. Y tampoco hay que dejar de ir donde el médico por un diagnóstico, porque Así también es fundamental. Es fundamental tener un diagnóstico para poder trabajar sobre ciertos aspectos en caso de un síntoma, por ejemplo. 100%, claro, obviamente siempre hay que acudir primero a la medicina, al médico de cabecera, al psicólogo, para poder ya, si es que se ve que puede avanzar con otro tipo de terapias alternativas que apoyen todo ese camino de sanación, pues sí, claro, pero eso sí es importante que también la persona tenga claridad, ¿no? Como bien lo dice, si alguien tiene un síntoma físico, tiene que ir a un médico, no puede irse alguien que lo va a constelar y decir, bueno, ya con esto me sano. Ya con esto quedé listo, no. No, no, Sí. no, 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 no. Al cuerpo como tal hay que atenderlo. Hay que mirar, obviamente, lo que está detrás de lo que el cuerpo está diciendo. Pero al cuerpo hay que atenderlo. El doctor Gabor Mate, el canadiense, que habla tanto, que realmente conecta la emoción con las enfermedades y especialmente con las enfermedades autoinmunes, y dice que es muy importante mirar la parte emocional, no dejarla de lado. Y nosotros desde la parte emocional tenemos, yo digo, una persona que todavía no haya ido donde el médico, yo tal vez no la atiendo, porque es que yo creo que es fundamental que se tome en serio lo que le está sucediendo. Entonces, con un diagnóstico ya podemos mirar otras cosas, porque el diagnóstico también nos da hilitos de dónde jalar. Así es, 100%. Bueno, Bea, muchísimas gracias por tu tiempo. Antes que te nos vayas, por favor, déjanos tus redes sociales para que las personas puedan conectar contigo. Y bueno, invítalos, por favor, a que te sigan. Hay una cosa. En este momento yo estoy trabajando en Instagram con las mamás de niños de 4 años. Les voy a contar por qué. Yo fui maestra de prekinder por 17 años. Entonces tengo un conocimiento bastante amplio sobre los niños y las mamás de 4 años y sus dolores, sus dificultades, todas estas cosas. Entonces, lo que a mí me interesa es que las mamás se den cuenta que si ellas se sanan y sanan sus niños interiores, van a tener la posibilidad de acceder realmente a sus hijos. A las mamás, cuando una mamá se molesta por una actitud de un niño, es simplemente una proyección. El niño le está mostrando algo que a ella, cuando estaba pequeña, que ella hacía o que a ella le molestaba cuando estaba pequeña. Entonces, las mamás, para ser mejores mamás, necesitan mirarse ellas, mirarse por dentro. En Instagram soy Desenrédate con Bea. En Facebook soy Beatriz Echeverri. No tengo más redes sociales en este momento porque no he querido abrir TikTok. Y de verdad, los invito a que me sigan. Invito sobre todo a las mamás de niños de 4 años, porque me parece que es muy importante que se observen y se autoindaguen, se pregunten. Yo en cada uno de mis reels les hago una serie de preguntitas a las mamás, porque me interesa llegarles al alma para que se den cuenta dónde está su dolor y cómo pueden trabajar su niño interior a través de su hijo. Qué hermoso. El siguiente programa, por favor, te pido, hablemos sobre todo ese lado, porque definitivamente estoy segura que hay muchísimas mamás que te agradecen ese contenido, esa información, que definitivamente es súper importante en una edad tan relevante como son los 3, 4 años de los chiquis, que marcas la vida entera de ese ser humano. Sí, porque acuérdense que las decisiones de un adulto
la toma siempre un niño entre los 3 y los 7 años, que es nuestro niño interior con todos sus dolores. Entonces, aprendamos sobre nosotros para que nuestros hijos no tengan que cargar con nuestros dolores. 100%, qué hermoso, Bea. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo, de verdad aprecio muchísimo tu información. Para todas aquellas personas que nos están viendo, es un gusto poder tenerte en el programa. Estoy segura que vamos a grabar otro y ese va a ser especial para las mamás. Perfecto, muchísimas gracias, Karen, por invitarme, te agradezco de todo corazón. Es un honor estar aquí, es un honor que me hayas escogido para acompañarte hoy. Gracias. Gracias, gracias, Bea. Un abrazo, besos para todos, hasta Colombia, besitos. Gracias. Chao, bye.